Hola, mi nombre es Andrés Rocha y les doy la más cordial bienvenida. Somos de Iglesia Vida, un espacio para hablar de la palabra de Dios. Esperamos que lo que hoy vamos a compartir sea de bendición para tu vida y sobre todo para el amado pueblo de Dios. Si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, espero que esta plática, esta enseñanza te ayude más adelante a tomar una decisión y tengas un encuentro con Dios. Hoy quiero compartir contigo una pequeña reflexión acerca de una pregunta muy interesante. Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa la Biblia? Y sabes, no ha existido un libro tan singular ni tan beneficioso para el hombre como la Biblia. Es el libro más vendido, más producido y más conocido en todo el mundo, y el que más bien ha hecho la humanidad. También es el libro que ha causado más controversia porque ha confrontado la maldad del hombre. Por lo tanto, muchos lo rechazan porque se enfrentan a una realidad, su maldad, su pecado. Por lo tanto, dicen, la Biblia no es la palabra de Dios y no quieren venir a la luz de la palabra de Dios. Muchos también lo han usado de una manera egoísta, de una manera perversa. La han interpretado conforme a su propio entendimiento para lograr sus propias metas y propósitos egoístas, haciendo que la gente que le escucha, a la que están enseñando y predicando, hagan las cosas que ellos quieren que hagan y no tanto la que Dios quiere que hagan. Existen muchas religiones, por lo tanto también muchos libros. Cada religión tiene su libro y les llaman libros sagrados. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo y el islamismo. Pero la Biblia es única, es incomparable a esos libros supuestamente sagrados. Porque, ¿sabes? La Biblia es la revelación del corazón de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Su inspiración es muy diferente a la inspiración de esos supuestos libros sagrados. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, toda la Biblia, dice, es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Para enseñar al que no sabe, para redarguir al que está haciendo las cosas mal y no lo entiende y no se da cuenta, para corregir al que va por mal camino y para instruir en justicia, para que el hombre viva haciendo lo correcto, lo justo, lo verdadero. También la Biblia revela los planes y propósitos de Dios en el tiempo y para este tiempo. La Biblia se centra básicamente en Dios encarnado, encarnado en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en el Salvador de la humanidad. En Hebreos 1, versículo 1 y 2, leemos así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia no nos habla tanto de cómo está el cielo, cómo es el cielo, sino más bien nos enseña a vivir aquí en la tierra de una manera correcta, conforme al propósito
y al diseño de Dios. La Biblia es un manual de vida que tú y yo tenemos que estudiar y conocer para vivir de una manera correcta. La palabra Biblia es una palabra griega y quiere decir libros. Es un diminutivo de biblos, que significa libro. Para el siglo XIII, los llamados libros, que estaban separados e independientes, escritos en diferente época, en diferentes años, por diferentes hombres, se denominaron el libro, con sentido singular. En Europa, por ejemplo, empezaron a llamarlo así, el libro, tomando en cuenta todos los libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y ahí los unieron y le empezaron a llamar la Biblia. Jesús, cuando se refería al Antiguo Testamento, lo llamaba la Escritura. En Mateo 21:42 Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Está diciendo, ¿qué no se dan cuenta? ¿No leyeron ya en el Antiguo Testamento cómo se hablaba de mí? ¿Cómo se profetizaba de mí? Y hoy lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan de mí, de mi persona, de lo que soy, a qué vine, eso es una prueba de que la palabra del Antiguo Testamento era inspirada por Dios y era verdadera y se está cumpliendo en mí. ¿Acaso ustedes no leyeron en las Escrituras? Esa era la interrogante, la pregunta de Jesús a sus discípulos, para que entendieran que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí con ellos, en persona. Y sabes, en Lucas también leemos cómo Jesús llama a las Escrituras la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y también sus seguidores, en Lucas 24:32, también les llama las Escrituras cuando ellos van por el camino a Maús y Jesús les aparece y los exhorta porque están tristes y dialogando de cómo él, el Mesías, había llegado, había hecho cosas tremendas y había muerto y había resucitado, pero no sabían dónde estaba. Entonces Jesús les dice, ¿acaso no saben que lo que estaba escrito de mí se está cumpliendo y se cumplió en mí? Y de repente él se va, Jesús desaparece de su vista y se quedan ellos impactados y se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos sabía las Escrituras? ¿Cómo Jesús hablaba de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de lo que estaba escrito de él, que se había cumplido ya en él, en su persona, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado a salvar al mundo, a la humanidad? Así que desde fines del siglo II, los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento han sido empleados para diferenciar las escrituras hebreas de las escrituras cristianas. Esta colección natural o formal de estos escritos cristianos, hechas en la segunda mitad del siglo II, fue denominado Nuevo Testamento, como escritos inspirados con la misma autoridad que tenía o que tiene el Antiguo Testamento. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, de la iglesia antigua, usó por primera vez el término Nuevo Testamento, uniendo así el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que significan estrictamente Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento se caracteriza por la gran cantidad de historias y relatos que contienen, en particular, el Pentateuco, que es la Torá, que es el libro, es la ley que los judíos toman como el libro más importante de ellos, de su religión, de sus costumbres, de su cultura, a la cual están obedeciendo y practicando como judíos. Y los libros históricos son para que ellos sean inspirados, para que ellos sean instruidos de cómo el pueblo de Israel
en la antigüedad pasó por situaciones muy difíciles y Dios ahí hizo cosas tremendas, cosas preciosas, los libró, los rescató, pero también los castigó cuando hubo rebeldía, cuando hubo desobediencia. Y son historias muy reales que Dios dejó ahí escritas para instruir a su pueblo, para que aprendiéramos a conocer a ese Dios vivo y real. Finalmente, la Biblia es un precioso libro, riquísimo en un contenido milenario. Es antiquísimo la Biblia. Está llena de géneros literarios, historias impactantes, personajes inolvidables, poemas de amor, consejos prácticos, frases célebres que aún en el mundo secular se dicen, se viven, lecciones muy importantes para el ser humano. Y sin embargo, mis hermanos y amigos, por encima de todo esto, este precioso libro llamado ahora la Biblia es la palabra de Dios. Es única y es perfecta. Y sabes, es ahí donde Dios abre su corazón, donde Dios manifiesta lo que hay en su corazón para nosotros los seres humanos, los que queremos y hemos creído en Él. Y también revela su voluntad para ti y para mí. Así que tenemos en nuestras manos este precioso libro de las buenas nuevas de Dios. Muchos lo ven como un libro antiguo, como un libro religioso, y por eso lo rechazan, por eso no quieren saber de él. Pero en realidad es la historia de Dios y de su relación con los seres humanos. Hoy podemos decir que tenemos en nuestras manos toda la historia de la humanidad, desde principio a fin. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra parte delante de este precioso libro? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Para que podamos entender y saber y conocer si realmente esta es la palabra de Dios o no. Es leerla, estudiarla, memorizarla, escudriñarla, predicarla, enseñarla, pero sobre todo vivirla y practicarla. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos que me estás escuchando, amigos que estás aquí escuchando este mensaje, te quiero decir que la Biblia es la palabra de Dios y que de ahí depende tu vida eterna o tu muerte eterna. Así que esto es todo por el día de hoy que quiero compartir contigo. Dios te bendiga y Dios bendiga a tu familia. No olvides que las puertas de la iglesia Vida están abiertas cada domingo a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el Salón Concordia, en la delegación o alcaldía de Tlalpan. Espero que te unas a nuestro canal y nos regales un link. Si fue realmente de ayuda este mensaje, si fue de bendición este mensaje para ti. Y si quieres algún consejo pastoral, alguna ayuda pastoral, no dudes en mandarnos un mensaje por WhatsApp y estaremos al pendiente de responder. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.